El caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, da un nuevo giro con implicaciones jurídicas y políticas de gran calado. Tras un auto del Supremo que lo envía a juicio oral, respaldado por 2 magistrados frente a un durísimo voto particular en contra, el fiscal prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional. La polémica crece por las extravagancias del auto. Se reconoce que no hay pruebas sólidas, que no existía secreto porque la información ya era pública y que se invierte la carga de la prueba al inferir culpabilidad por el borrado de dispositivos. El gobierno respalda al fiscal, mientras el PP exige su dimisión inmediata, acusando al Ejecutivo de protegerlo por intereses políticos. El gobierno dice que no ha de cesar, dice literalmente que respalda al fiscal general y que lo que hay es movimientos políticos detrás. Cristina Cañedo, cuéntanos. Moncloa no se mueve de esa postura que lleva manteniendo desde el inicio de este procedimiento y es la del respaldo absoluto a Álvaro García Ortiz porque consideran que actuó bien y que lo que hizo fue desmentir un bulo. Lo decía el presidente del gobierno en público y es lo que nos trasladan también en privado, que no se va a forzar ningún movimiento. Máximo respeto a la justicia, sí, pero también máxima credibilidad en la inocencia del fiscal general. Mientras tanto, el Partido Popular exige dimisiones sin esperar al juicio. María Escolar, el Partido Popular pide el cese del fiscal general del Estado ya. Contundentes y de forma reiterada, pidiendo la dimisión inmediata del fiscal general del Estado y apuntan directamente al gobierno. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, dice que se trata de una situación inaudita en Europa y que si precisamente el Ejecutivo no fuerza su dimisión es porque los delitos que se le imputan al señor García Ortiz habrían sido ordenados por Moncloa. Se ha comportado como un vulgar delincuente. Tenemos al máximo encargado de perseguir los delitos en España, acusado presuntamente por delinquir, porque Sánchez lo ha podrido absolutamente todo. Al fiscal que se comporta desde el primer día como abogado de los Sánchez y de los Gómez, le decimos que deje de manchar una institución del Estado como es la Fiscalía General, que abandone ya, que dimita ya por respeto. Todo esto deriva de un bulo, el bulo que sembró Miguel Ángel Rodríguez, cuando decía que la pareja de Ayuso había recibido una oferta para aclarar su presunto delito fiscal. En realidad era al revés, era la pareja de Ayuso la que pedía aquella oferta a la Fiscalía. El hombre que sembró el bulo hoy además siembra lecciones, pide responsabilidades ajenas. Un ciudadano sin más armas que su abogado y su valentía lucha contra el Estado agobiante y logra que juzguen al fiscal general por un delito gravísimo. Pero Sánchez tiene los santos huevos de no cesarlo. Esto es totalitarismo, pero el fiscal va pa'lante e irá pa' dentro. Es un procesamiento extraordinariamente polémico en el que el ponente de la causa ha sido apartado y vencido por 2 votos en contra. Cae ese ponente que Pedro Gómez emite un voto particular durísimo diciendo no basta con no velar, son necesarias evidencias que aquí no se han aportado. Cuéntanos. Se insiste en que al menos 20 personas tuvieron acceso a todos esos datos antes de que llegaran al fiscal general. Un auto cuanto menos polémico en el que los otros 2 magistrados afirman que es cierto que el juez Hurtado dijo que la orden había venido de Moncloa, algo que no se ha constatado pero que no importa. También aseguran que hubo filtraciones anteriores a que tuviese esos datos el fiscal general, pero que no eran objeto del procesamiento, e incluso reconocen que hasta 6 periodistas reconocen haber tenido acceso a todos esos documentos, pero que como no revelaron sus fuentes no se pueden constatar, por lo que refutan la imputación del fiscal general basándose en el intercambio de comunicaciones que tuvo Álvaro García con el resto de fiscales durante la noche del día 13, cuando se pedía información para desmentir ese bulo. Irene Dorta, periodista de Tribunales del Independiente. ¿Qué tal, Irene? Buenos días. ¿Qué tal, Inés? Buenos días. Bueno, vosotros hoy en El Independiente estáis poniendo el acento en lo inusual que es que se dé ese voto particular dentro de un auto del Supremo en este punto todavía del procesamiento, es decir, cuando todavía no hay una sentencia. Es algo que no suele ocurrir, ¿no, Irene?
Sí, de hecho nosotros estuvimos preguntando ayer, tanto dentro del propio Tribunal Supremo, que no nos supieron decir un precedente, como a abogados penalistas acostumbrados a trabajar en el Tribunal Supremo y a otros magistrados penalistas, y todos nos decían que no recuerdan un precedente igual, muchos que creen que no existe, incluso dentro de la propia sala, ya te digo, nos decían que es totalmente inusual, pero que no querían dejar sin manifestar la opinión discrepante de uno de los magistrados. En este caso, Palomo era el ponente inicial de ese auto, al que se le retiró de alguna manera porque él llevó su ponencia para el archivo de García Ortiz y finalmente convirtió esa ponencia en un voto discrepante que tiene incluso más páginas que el auto original y que el auto que avala el procesamiento. Tampoco sabemos si es habitual que el que es ponente deje de serlo por esas discrepancias, Irene. Esto suele ocurrir a veces en sentencias cuando el ponente decide que quiere, bueno, pues absolver o condenar y el resto de la sala, la mayoría está en contra de esa posición, sí que se suele cambiar de ponente y entonces firma la ponencia que tiene la mayoría. Pero en el caso de un auto de procesamiento es totalmente inusual y lo que nos dicen es que es una vía que puede utilizar el fiscal general del Estado a su favor, incluso de cara a su posible recurso en el Tribunal Constitucional. Ese voto particular de Andrés Palomo, del magistrado Andrés Palomo, es especialmente duro, ¿no, Irene? Ese voto es muy duro. Lo que nos dicen también es que dentro de la sala existe una ruptura en cuanto a este asunto. Ya hubo discrepancias incluso al inicio del proceso cuando se aceptó ese procedimiento que venía del TSJ de Madrid. Por ejemplo, la magistrada Susana Polo no estuvo de acuerdo, aunque ahí en ese caso no hubo votos discrepantes. Sí que sabemos que existen y que existían ya diferencias, por eso Palomo tenía muy claro que no, Porras nos dicen que tenía muy claro que sí, y ese voto particular, Palomo lo que deja claro es que es harto insuficiente, dice literalmente los indicios con los que se lleva al fiscal general del Estado al banquillo, y dice que no vale con construir una especie de ficción que concuerde, que en este caso las fechas concuerdan o las horas concuerdan, sino que tiene que haber sólidos indicios para sentar al fiscal general en el banquillo, y él cree que en este caso no existen. Mucha letra pequeña en este auto. Y hay 2-3 ángulos que, insisto, chirrían enormemente, porque la tesis de que hay una carga política aquí la sostienen 2-3 extravagancias de este auto. La primera es esta. La primera, dice este auto del Tribunal Supremo, es que hay una indicación. ¿Recuerdan ustedes aquel relato? Hay una indicación de Moncloa, que había una orden de Moncloa para tapar esto. El auto arranca diciendo esto. Es mentira. Es absolutamente falso. No está demostrado. Pero da igual. El relato que se construyó de que había una orden de presidencia del gobierno para que el fiscal tapara todo aquello, se dice, no es un relato fáctico. Es más, se dice, es prescindible. Sin embargo, carece de relevancia penal alguna. Y llama la atención esta extravagancia, que se pase tan por alto lo que ha sido un error de instrucción garrafal, sino una malicia de instrucción. Primera, esta. Segunda extravagancia de este auto. El auto dice que, como esto no ha sido acreditado, no hay secreto que guardar. ¿Qué? Esta es la segunda clave. Hay un secreto supuesto que no es tal, porque lo que se publica ya es conocido. Y tercera extravagancia, esta otra, se le atribuye a García Ortiz, al fiscal general del Estado, una presunción de culpabilidad. Como ha borrado sus dispositivos, eso debe de suponer que tiene como finalidad ocultar información que le incriminaría. Se invierte la carga de la prueba. Hay 3 extravagancias muy notables en este auto. Pero sobre todo hay una clave más. Se obvia que 10 periodistas dan una versión contraria. Y que esos 10 periodistas desmienten este relato. Se les acusa de mentir a esos 10 periodistas. Pedro Jiménez, Cadena SER. Magistrada Victoria Rosell. Muy buenas tardes a los dos.
Pedro, empiezo contigo, porque digo, hay extravagancias en todo esto. Lo que se asume es que hay 10 periodistas que mienten, que dijeron que no había sido el fiscal quien filtraba, pero se obvian esas 10 pruebas. Sí, se obvian por completo, Javier, porque hay 10 periodistas que han declarado en la causa, que han dicho que tuvieron conocimiento de la confesión del novio de Ayuso en la que reconocía 2 delitos fiscales y pedía un pacto para tratar de evitar el juicio. Pero ni el juez instructor ni tampoco los 2 magistrados de la Sala de Apelaciones le dan importancia a eso, porque los periodistas hicieron lo que tenían que hacer, que es acogerse, Javier, a su secreto profesional. Y esto es lo que no les vale a los 3 jueces, que dicen que entonces no hay forma de corroborar que eso sea cierto. ¿Y cómo salvan ese obstáculo? Pues estos 2 jueces lo que dicen es que de esos 10 periodistas, 9 tuvieron un acceso fragmentario al contenido del correo electrónico y que solo uno, el periodista de la cadena SER, que desmintió el bulo de la Comunidad de Madrid, tuvo acceso al documento físico. Y ahí es donde para ellos está el delito del presunto delito de revelación de secretos, que tendrá que aclarar el juicio cuando se celebre, previsiblemente el próximo mes de noviembre, si se ha cometido o no se ha cometido. Pero no nos olvidemos que no solo estamos hablando de 10 periodistas, Javier. En esta cuestión de los periodistas, porque para incriminar se dice efectivamente, vosotros, los periodistas de la SER en este caso, hicisteis una llamada al fiscal antes de publicar la información. No se cuenta que esa llamada dura 3 segundos, que es una llamada perdida, que no os descuelga el teléfono, ¿no? Eso es una llamada perdida, figuran los informes, pero luego ese argumento se ha utilizado, si me lo permites, diría que malintencionadamente, como un argumento, un indicio a favor de que esa filtración se produjo por Álvaro García Ortiz hacia la cadena SER, porque esa llamada se produjo, nunca se contestó, y esos 3 segundos se corresponden al salto del buzón de voz, en donde, por cierto, nunca tampoco queda constancia de que se dejara ningún mensaje, ni por supuesto de que esa llamada se respondiera, Javier. Esta es la primera clave. Vuelvo contigo enseguida, Pedro. Y esto es ahora mismo lo que siembra de dudas esa resolución judicial, la que la carga políticamente. Pero es que hay una segunda parte. Hay un voto particular. Uno de los magistrados, quien iba a ser ponente y quien es derrotado por los otros 2, dice: oiga, no hay ninguna prueba. El voto particular es extraordinariamente contundente. Dice literalmente que no hay fundamentos indiciarios suficientes. Dice esto literalmente: no basta una narración verosímil, como si fuera una obra de ficción. Se exige la suficiencia del acervo acusatorio, es decir, que se comprueben las pruebas. Y dice: no hay fundamento indiciario suficiente que posibilite racionalmente una condena. Pese a esto, efectivamente se le abre juicio. El fiscal general tendrá que sentarse en el banquillo. Y hay una segunda cuestión que se dice en ese voto particular, y es la del secreto. Se dice: no existe tal secreto. Esa supuesta violación de garantías no existe, porque la nota informativa que se publica ni incorpora ni revela dato alguno que ya no se hubiese publicado anteriormente. Que no hay ningún bien que proteger, porque la filtración de Miguel Ángel Rodríguez es la que ha entregado esos datos. No hay nada que ya no sea público. Magistrada Victoria Rosell, le pido la lectura jurídica en todo esto. Este auto se sostiene. Hola, buenas tardes. La verdad es que su lectura es muy decepcionante hasta que lees el voto particular, sinceramente. Yo no sé lo que pasó. Hay 10 periodistas que sí, que dicen que la fuente fue otra, pero sí debemos hablar efectivamente de la solidez o no del auto y de si hay controles institucionales. Entonces, efectivamente, de este auto hay 2 cuestiones. La tipicidad o atipicidad, es decir, si es delito o no, relacionado, que lo hace el voto particular, con ese archivo de una querella igual de Alberto González Amador, del defraudador confeso, contra una ministra, la de Hacienda, María Jesús Montero, en la que se dijo que lo que se sabe ya no es secreto y por lo tanto no hay violación de secretos. Esto es jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y la otra cuestión, aunque fuera típico, es la autoría. Y lo que dice el voto particular, claro, el auto que
ratifican de 2-1 de Hurtado, es un auto que se denomina de hechos justiciables. Y lo que dice el voto particular es que hay 20 personas más al menos que como hipótesis no se han investigado y podrían ser autoras dentro de la Fiscalía, porque en realidad hay más fuentes jurídicas, si cuentas Abogacía del Estado, que el propio Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador, dijo que se lo había pasado a un abogado del Estado amigo suyo, y entiendo que también a otros abogados del sector privado. Todo eso son fuentes jurídicas que podrían haber revelado este correo. Entonces, claro, es mucho más sólida la construcción, mucho más objetiva y no de convicciones subjetivas del voto particular, al entender, mío y de muchos magistrados y fiscales con los que estamos hablando desde ayer, que la de la sentencia mayoritaria de 2-1. Magistrada y periodista, porque hoy en esto hay esas dos claves. Hoy hay una acusación a esos 10 periodistas de decir todos ellos mienten. ¿Por qué? Y hay una cuestión casi contrafáctica, así que permítanme que les pregunte a los dos. Magistrada, primero, esto es una inversión de la carga de la prueba. Es como decir, ha tirado de la cadena, luego ahí debía haber heroína. O sea, no hay una prueba, no hay una demostración de que lo que se haya borrado sea cuestiones que le incriminan. Pero el Supremo parece asumir que el borrado le incrimina. Es que sobre todo es el uso de un derecho, aparte de que él explicó los protocolos de secretos. Imagínense lo que hay en los dispositivos de la Fiscalía General del Fiscal General del Estado, como es un secreto con raigambre constitucional el derecho, perdón, el secreto profesional de los periodistas, que tampoco se les puede imputar falta de credibilidad porque no hayan revelado la fuente. A quien dice la ley tiene que ser igual para todos, exactamente, el Tribunal Supremo también debe aplicar su jurisprudencia igual para todos, tanto en cuanto a los filtros de un auto de procesamiento o de procedimiento abreviado, más concretamente en este caso, es decir, de hechos punibles, como su jurisprudencia sobre la revelación de secretos y hechos ya conocidos. A mí me parece muy importante, cuando se habla de la dimisión del fiscal, insistir en que precisamente lo que hay y que debería causar más confianza a la ciudadanía es si hay garantías de su independencia. Y esto está demostrando que hay garantías frente al gobierno, que no lo puede cesar, cosa que algunos no sabían hasta hace poco de este caso, porque han exigido incluso su cese, como frente al Poder Judicial. El Tribunal Supremo, incluso aunque le abra juicio oral, no determina la suspensión en funciones del Fiscal General del Estado. Creo que estas garantías de independencia deben crear más confianza en la ciudadanía, en la justicia, que si dimite, porque si dimite es claudicar ante el crimen. Cualquier criminal reacciona contra los fiscales y sería un malísimo precedente jurídicamente. Magistrada, oída, periodista. Pedro, aquí hay una clave. La clave es si tú y Miguel Ángel Campos, a quien se cita por nombre y apellidos en ese auto, habéis recibido o no esa información del Fiscal General del Estado. Pedro, no te voy a preguntar quién es la fuente, pero sí si no lo es. Vosotros habéis sostenido la fuente no es el Fiscal General del Estado. Yo creo que nosotros no hemos sostenido ni esa afirmación, Javier, ni tampoco la contraria. Es decir, en la declaración de Miguel Ángel Campos en el Tribunal Supremo queda claro que va por delante preservar siempre el secreto de la fuente. Pero lo mismo que hace el Tribunal Supremo para mandar al banquillo al Fiscal General del Estado, lo podemos utilizar en este caso. Recordemos, hagamos una pequeña cronología, Javier. Cuando el Supremo asume la causa, lo primero que ordena es una entrada y registro en el despacho del Fiscal General del Estado, no en el de Álvaro García Ortiz, porque lo que se registra es a una institución, no se registra a una persona. La única persona para la que no existe el secreto de una causa judicial, sea la que sea en toda España, es el Fiscal General del Estado. Y se ordenó una entrada y registro respecto de una causa que no está con una pena de prisión superior a los 5 años. Ya fue llamativo ordenar la entrada y registro, pero nada se encontró. Se ha mirado el correo electrónico del Fiscal General del Estado, se han intervenido sus conversaciones telefónicas y no se ha encontrado absolutamente
absolutamente nada, ninguna prueba directa que vincule al fiscal general del Estado con la cadena SER. No se ha encontrado en la investigación y aún así al fiscal general del Estado se le va a enviar a juicio el próximo mes de noviembre. Y es que no solo eran 10 periodistas, Javier. Este expediente tributario estaba en los juzgados de Plaza de Castilla, estaba en un mail genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos, estaba en la Abogacía del Estado. Pilar Sánchez Acera declaró que el documento que recibió fue distinto del que se publicó en los medios de comunicación, también con ese reconocimiento de que se habían cometido 2 delitos fiscales. Es decir, el documento estaba circulando por todo Madrid antes de que lo recibiera el fiscal general del Estado y antes de que lo publicara la cadena SER. La batalla no solo es jurídica, sino institucional y mediática. El recurso al Constitucional se perfila como un jaque mate a un proceso calificado por expertos como inusual y débil en fundamentos, con un voto particular que desmonta la acusación. No basta una narración verosímil, son necesarias pruebas sólidas. Si el TC ampara al fiscal, quedará retratada la fragilidad de un procedimiento que podría sentar un peligroso precedente para la independencia de la Fiscalía. En paralelo, la presión política arrecia y evidencia un patrón: convertir los tribunales en un campo de batalla partidista, comprometiendo la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.